Entonces vamos a empezar con estructuras sencillas para luego entender, digamos, por ejemplo, entender lo que trata de representar una función, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es compartir una pantalla, una pizarra, para, digamos, presentar estos esquemas sencillos. Si hay algún compañero que se incorpora, o sea, que pide ingresar, ¿sí? Como yo voy a cambiar de pantalla, les pido que me avisen, ¿sí? Que hay compañeros en espera. Dale, profe. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, profe. ¿Pueden ver una pantalla en sus... ¿Pueden ver una pizarra en sus pantallas? Sí. Bueno, entonces voy a comenzar con un esquema sencillo, ¿no? Que es un sistema productivo. Bueno, en un sistema productivo, ¿qué es lo que está al final de todo el proceso? El producto, ¿sí? ¿Qué es lo que ingresa al comienzo de este proceso? Lo que ustedes llaman insumos, ¿sí? Profe, yo no estoy Bueno, ¿qué es viendo lo que hace el la proceso? Bueno, pantalla. toma esos insumos. Profe, Profe, no se ve la pantalla. Dejó de compartir. ¿No se ve dejó la pantalla? compartir. Bueno, a ver, vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, igual mientras ustedes tienen en mente lo que es la estructura de un proceso productivo, ingresan insumos, esos insumos se combinan y sale el producto terminado. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, en nuestro caso una función viene a ser eso, el equivalente a un proceso productivo. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, en el sistema matemático, que una función, ¿sí?, depende de unas variables, ¿sí? Ahora, en economía nosotros vamos a decir que, bueno, que una función depende no de una, sino de varias variables, ¿sí? Entonces, ustedes en análisis matemático están acostumbrados a observar, por ejemplo, la función con la notación f, entre paréntesis, una x, ¿sí? Sí. Bien. En cambio ahora, nosotros vamos a decir que nuestra función, ¿sí?, va a depender de x, pero además va a depender de otra variable, por ejemplo, de y y también de z, ¿sí? Profe, yo particularmente no estoy entendiendo mucho. Yo no veo que esté compartiendo A ver, pantalla. Profe, me pasa estoy lo mismo. intentando compartir la pantalla, ¿sí? Por eso mientras les hablaba. Ahora se puede ver, digamos, una pizarra blanca. No, nada. No, profe. Bueno. Entonces, les pido que mientras escriban en una hoja, ¿tienen una hoja a mano? ¿Un cuaderno, algo tienen a mano? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces ahí, ustedes, ¿sí?, cuando grafican una función
que depende de una sola variable, ¿ustedes cómo la representan? En un plano, con dos ejes. ¿Sí? Un eje vertical y uno horizontal. Sí. Sí. Sí, la función X e Y. Exacto. Ahora, ahí dice, mira, como tengo dos ejes, tengo que identificar unos ejes con una letra. Y al segundo eje con una letra diferente o con una nomenclatura diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Sí, Entonces, por tradición, en análisis matemático decían, bueno, al eje horizontal, ¿qué letra le vamos a adjudicar? X. X. A X. Y al eje vertical, ¿qué letra le podemos adjudicar? Bueno, Y. a veces le puedo poner la Y, ¿no? Pero también, en lugar de poner la Y, dice, mira, vamos a poner una F y entre paréntesis vamos a poner la X. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué esa F y entre paréntesis? Lo que estamos diciendo ahí es que hay una relación de causa y efecto. Es como que X, ¿sí? Cuando toma un valor, va a determinar el valor de F de X. ¿Sí? Es como que X es la causa y F de X va a ser el efecto. ¿Sí? Sí. Entonces, en un ejemplo de la vida cotidiana, podemos decir, bueno, a ver, ¿cuánto es la facturación por la venta de pan? Entonces te van a decir, bueno, pero la facturación depende de cuántos kilos de pan se van a llevar, ¿no? Entonces ahí podemos decir, bueno, que la facturación es la función y cómo armamos esa estructura geográfica. Digo, bueno, es el precio unitario del pan por la cantidad de pan que se van a llevar. Sí. ¿Sí? Y bueno, si yo multiplico esos elementos, tengo la facturación total. Sí. Bien, entonces, acá, ¿quién sería X en este problema concreto? La cantidad que vamos a vender. ¿Sí? ¿Y quién sería F de X? Y el valor de la facturación. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió eso? Entonces, fíjense que en un problema económico nosotros trabajamos con estructuras de análisis matemático. Nada más que muchas veces salimos de esa nomenclatura tradicional, abstracta, y presentamos una nomenclatura, digamos, más acorde a la temática con la que estamos trabajando. Entonces, nosotros en economía estamos acostumbrados más a utilizar la letra Q para cantidades, ¿sí? Y no tanto la letra X. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que nosotros en ese eje podríamos presentar que las múltiples facturaciones para las múltiples cantidades que se vendan. Si se vende un kilo de pan, ¿qué cuentarían ustedes? El precio por kilo por 1. Si se venden 2 kilos de pan, ¿qué cuentarían? El precio unitario por 2. Y así replicarían esta fórmula, este algoritmo para cualquier cantidad de kilos de pan que se venda. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahí, ¿qué estamos diciendo? Mirá, la facturación va a depender de qué? Y de los kilos de pan que compren. ¿Sí? ¿Se entendió esta conclusión? Sí. ¿Sí? Profe, no se le escuchó nada, va, yo por lo menos no escuché. Bueno, lo que dijo. vuelvo a repetir. Sí, Entonces, se cortó toda la última parte. bueno, repito desde cero. Nosotros tenemos que, en un eje vamos a poner la cantidad, ¿no? Que va a Sí. ser el eje horizontal. Y en el eje vertical vamos a poner el valor de la facturación. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, lo que estamos diciendo con ese esquema es que la cantidad de pan que se va a vender va a determinar el valor de la facturación. ¿Estamos de acuerdo ahora en eso? Sí. Bien. Pero ahí nosotros dijimos, bueno, mira, el valor de la facturación depende de una sola variable, depende de la cantidad de pan que se van a llevar. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a complejizar la facturación de esta panadería. O sea, una panadería no vende un solo producto. Puede vender muchos productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede vender la panadería? Pan, pero también puede vender facturas. ¿Sí? Sí. Entonces, un cliente, ¿qué puede comprar? Puede comprar una cantidad de pan y una cantidad de facturas. Entonces, la facturación total
¿va a depender únicamente del pan que compre o también va a depender de las facturas que compre el cliente? Depende También de también las facturas. de las facturas. Bien, pero digamos, hay dos elementos que tengo que tener presente. Antes tenían uno solo, era ¿cuánto pan van a comprar? ¿Sí? Ahora tenemos dos, la cantidad de pan que van a comprar y la cantidad de facturas que van a comprar. ¿Sí? Bien. Entonces ahora decimos, bueno, en este nuevo problema más complejo, decimos, bueno, mira, la facturación total ya no depende de un solo elemento, sino que depende de dos. De la cantidad de pan que van a comprar y el segundo elemento es de la cantidad de facturas que van a comprar. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahí decimos, entonces ahora el valor de facturación depende de dos variables. ¿Sí? Entonces ahí decimos, bueno, pero ¿cómo identifico la cantidad de pan? Con la letra Q. Ah, bárbaro. ¿Y cómo identifico a la cantidad de facturas? Y bueno, no puedo usar la misma letra, ¿no? Tendría que usar una letra diferente. ¿Qué letra se les ocurre? Que no sea Q. Chicos, nuestro abecedario es muy grande. Pueden elegir cualquier letra que no sea Z. Entonces, si nosotros queremos esquematizarnos con la nomenclatura de análisis matemático, pues decir, bueno, entonces la facturación va a ser una F, ¿no? Abro paréntesis y pongo Q, como que depende de los kilos de pan que se van a comprar, y también Z. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahí decimos, mira, ya ahí la función no depende de una sola variable, sino que depende de dos. ¿Sí? Sí. Y si ponemos una panadería un poquito más compleja, decimos, bueno, la panadería vende pan, vende facturas y además vende prepizza. Entonces, puedo decir que la facturación total va a depender de ¿cuántas variables? 3. De 3, ¿sí? Entonces, nosotros en economía vamos a trabajar con este tipo de funciones que van a depender de varias variables, no de una sola. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a armar la nomenclatura de la función, decimos, bueno, mira, F, paréntesis, y ahí pondremos todas las variables de las que depende. Entonces, uno puede decir, bueno, si quiero tomar letras, ¿sí? Una va a ser la letra X, la otra variable será la letra Y, por ejemplo, la tercera variable será la letra Z. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Profe, hay gente, disculpe que lo interrumpa, hay gente esperando para entrar. Perfecto, ahora yo los admito. Bueno, ahí ya acepté a dos compañeros. Bueno, entonces, si nosotros vamos a trabajar con funciones que dependen de muchas variables, ya la letra X es insuficiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, los manuales de análisis matemático digan, bueno, entonces F, que depende de variable, digamos, a modo de ejemplo, así, bueno, depende de X, pero también depende de Y y depende de Z. ¿Sí? Ahora, si nosotros tomamos, ¿sí?, una función económica, por ejemplo, la cantidad demandada de un producto, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad demandada del producto Coca-Cola, ¿sí? Ahora ustedes, así, pensando libremente, ¿de qué puede depender la demanda del producto Coca-Cola? A ver, ¿qué se les ocurre? El precio. Muy bien, pero precio. ¿Precio de quién? Porque hay muchos precios en la economía. De la coca. Muy bien, o sea que, en este caso, mira, esa función, ¿sí?, va a depender del precio del propio bien, del propio producto, ¿sí? Ahora, ¿solamente va a depender de su propio precio? ¿No tiene competidores Coca-Cola en el mercado? Sí, dependerá también del precio de los productos que le compiten, que son Bien, por similares. ejemplo, ¿con quién compite directamente Coca-Cola? Pepsi. Muy bien. Entonces, entonces la demanda del producto Coca-Cola va a depender del precio de Coca-Cola, pero también va a depender del precio de su competidor directo, que es Pepsi. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿solamente va a depender de esos precios o podemos decir que hay más elementos que son importantes para la demanda de Coca-Cola?
No, puede ser también, profe, el gusto o... Muy bien, los gustos son fundamentales, ¿sí? Entonces, los gustos de los consumidores son relevantes para la demanda del producto Coca-Cola, ¿sí? Entonces, esas tres variables que ustedes acaban de enunciar, ¿sí?, aparecen en todos los manuales de economía. Dicen, mira, sí, la función de demanda de este producto va a depender de su propio precio, del precio de, obviamente, su competidor, ¿sí?, y de los gustos. Pero además, los manuales suelen agregar otras variables, como por ejemplo decir, bueno, también habría que ver si Coca-Cola, ¿sí?, no está vinculada a otro producto, o sea, ya no un competidor, sino con una especie de socio, ¿sí? Por ejemplo, Coca-Cola podría hacer un acuerdo con, no sé, por ejemplo, con Fernet, ¿sí? Sí, Entonces, mira, si te llevas el pack, ¿sí?, tenés un precio preferencial. Entonces, digamos, lo que hace esta otra empresa también afecta la demanda de Coca-Cola, ¿sí? Bueno, a lo que quiero llegar es, en la realidad, nosotros vemos que las funciones, ¿sí?, dependen de muchas variables, ¿sí? Y continuamente nosotros reconocemos que las funciones dependen de muchas variables en el día a día, pero a veces cuando lo queremos formalizar, ¿no?, sobre todo a nivel universitario, el tema es que nos cuesta un poquito reconocer eso, que las funciones dependen de muchas variables, ¿sí? Entonces, primera conclusión, ¿las funciones en economía van a depender de una sola variable o van a depender de múltiples variables? De Múltiples. múltiples variables. múltiples. Muy bien, van a depender de múltiples variables, ¿sí? Entonces, eso ya lo tienen que tener internalizado, ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros, ¿sí?, entendiendo que las funciones dependen de múltiples variables, ¿cómo hacemos para representarlas de forma sencilla? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar, en lugar de ejes, de dimensiones, ¿sí?, como equivalentes. Entonces usted dice, una función, por ejemplo, f de x, ¿no? ¿Con cuántos ejes la puede representar? Con dos. El eje x y el eje f de x. sí, Sí, Bien. Ahora, en lugar de decir eso, voy a decir lo mismo con otras palabras. Es decir, que esa función f de x la puedo representar en dos dimensiones. ¿Sí? Estoy diciendo lo mismo, con otras palabras. ¿Sí? ¿Se puede entender la equivalencia de estas dos expresiones? sí, Bien. Entonces vamos a decir, bueno, si yo tengo una función que depende de varias variables, de múltiples variables, puedo decir que esa función, ¿sí?, se puede representar con múltiples dimensiones. sí, Sí, Bien. Entonces vamos a trabajar con algo sencillo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que acordar con una persona, encontrarse, ¿sí?, ¿qué dimensiones son relevantes para ustedes? Por ejemplo, si ustedes quieren encontrarse con alguien, ¿el día del encuentro es importante? sí, 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 entonces, mira, vamos a acordar esta fecha. ¿Sí? Bien, pero Día, horario y lugar. con la fecha, ¿alcanza para encontrarse? la no, Sería que sea el ubicación, tiempo, profe. La fecha sola no alcanza, no sirve nada. Nos encontramos el 10 de abril, pero bueno, ¿a qué hora el 10 de abril? Porque el 10 de abril tiene muchos minutos, muchas horas, ¿sí? Entonces, bueno, nos encontramos a tal hora, ¿sí? 17:30, bárbaro. Entonces ya fijaron un valor para esa dimensión, ¿sí? ¿El tiempo? ¿Hasta ahí vamos? sí. Bien. sí. Ahora después, ¿habrá algo más que tendremos que acordar para encontrarnos con esa persona, aparte de el momento exacto? ¿Dónde? Muy bien, o sea, tenemos otra dimensión, ¿sí? Entonces podríamos decir, por ejemplo, nos encontramos en Lomas de Zamora. ¿Y con eso alcanza o tendríamos que ser como más detallistas? Una dirección. Bueno, por ejemplo, podemos decir, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que se encuentra en las intersecciones de Camino de Cintura y Juan 23, por ejemplo. ¿Sí? Vamos afinando, ¿sí?, esa dimensión. Sí, Y después, si queremos, bueno, nos encontramos en el aula 12, por ejemplo. ¿Sí? sí, Bueno, entonces ya ahí, digamos, definimos, ¿sí?, un valor concreto para esta otra dimensión, que sería, digamos,
la dimensión geográfica? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en un momento acordamos, mira, siempre nos vamos a encontrar en el aula 12 de la facultad? Siempre. ¿Sí? Sí, Entonces, en este caso, ¿hace falta siempre, digamos, expresar esto o simplemente tengo que acordar el horario? simplemente el horario. Muy bien, ¿sí? Bueno, ahora voy a cortar un ratito, ¿sí? El micrófono y retomo un momento, ¿sí? ¿Me esperan? Sí. Sí, profe. Hola, ¿pueden escucharme? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, retomamos entonces el ejemplo de hace un ratito. Si nosotros, por ejemplo, acordamos que siempre nos vamos a encontrar en el aula 12 en la facultad, entonces, ¿hace falta aclarar eso? ¿O simplemente con fijar el horario alcanza y sobra? Alcanza con el horario. Muy bien. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿sí? Es, si bien la función depende de dos dimensiones, por ejemplo, la geográfica y la temporal, al hacer este acuerdo, lo que nosotros decimos, bueno, pero en términos prácticos, podríamos decir que conociendo el dato de esa dimensión que no fue fijada, tranquilamente podemos abordar todas las reuniones, ¿sí? Sí, Bien. En economía, ¿sí? Eso se llama hacer un análisis parcial. O sea, aplicamos una técnica que se llama ceteris paribus. Es como, si bien la función depende de, por ejemplo, 5 variables, ¿sí? Cuando aplicamos el ceteris paribus, bueno, vamos a decir que 4 de esas 5 están fijas, no pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, si 4 de esas 5 no pueden cambiar, la única variable que va a afectar a la función, ¿cuál va a ser? La quinta, que no está fijada. ¿Sí? sí, Entonces esto es importante porque muchos manuales ustedes van a ver esto, ¿no? Que se aplica el ceteris paribus, entonces pasamos de manejarnos con manejarnos con varias dimensiones a poder trabajar en dos dimensiones, o sea, en el plano. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, se entrecorta. De economía, este famoso ceteris paribus, bueno, en realidad es, la función depende de muchas variables, pero a todas menos una las voy a dejar como fijas constantes. Profe, no se le Y escucha voy a ver nada. simplemente qué pasa cuando modifico esto. ¿Escucha mejor? Hola. No, ¿Ahora? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahí ahora sí, sí. profe.
Bien. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Que cuando ustedes van a leer en los manuales de economía la frase ceteris paribus, lo que les quiere decir es que cuando tengamos una función que depende de muchas variables, vemos como por ejemplo que hay 5 variables, ¿sí? 4 de esas 5 las vamos a dejar fijas. O sea, tienen prohibido cambiar de valor. ¿Sí? Ahora, una tiene permitido cambiar. Entonces, lo que queremos saber es, cuando cambie esa variable que tiene permitido tomar diferentes valores, queremos ver cómo eso va a afectar a la función. ¿Sí? Entonces, si volvemos al ejemplo de la panadería, entonces decimos, mira, todos nuestros clientes van a comprar una docena de facturas. Lo que van a modificar es cuánto pan van a comprar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Entonces yo digo, si todos van a comprar una docena de facturas, digamos, lo que va a hacer la diferencia en la facturación es cuánto pan van a comprar. ¿Sí? sí, profe. Bien. Entonces, esta es la parte más difícil para un alumno, ¿sí? Porque en economía trabajamos con conceptos que son sencillos, pero hay expresiones que para el alumno son nuevas, son novedosas, ¿sí? Entonces se pierde con esa nueva expresión. Pero si nosotros entendemos esas expresiones técnicas, digamos que todo es sencillo, es sentido común, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como un primer resumen de lo importante de análisis matemático para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber trabajar con funciones, con las estructuras de funciones, porque expresan relaciones de tipo causa y efecto. Lo segundo, ¿sí? Una función económica va a depender de múltiples variables, no de una sola, de un montón de variables. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Y después lo otro es que, bueno, que muchas veces, si bien nosotros reconocemos que las funciones económicas van a depender de múltiples variables, vamos a decir que podemos hacer una simplificación diciendo que aplicamos el ceteris paribus para que decir, bueno, ¿cómo el cambio en una de esas variables que depende va a afectar a la función? ¿Sí? Esto último, que es lo más difícil, ¿se pudo comprender? Sí. Sí, profe. No, profe, ¿puede repetir? Sí. Vamos de nuevo. Cuando nosotros trabajamos con una función económica que sabemos que depende de muchas variables, ¿sí? Nosotros a veces queremos hacer un análisis parcial. ¿Sí? Quiero ver cómo va a cambiar la función cuando cambia una de las variables de las cuales depende. ¿Sí? Y ahora voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo financiero que todos entendemos cómo es la operatoria. Entonces vamos a decir, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a depositar dinero en el banco, ¿sí? El banco tiene unas condiciones por las cuales va a aceptar nuestro dinero y al cabo de un lapso de tiempo nos va a devolver nuestro dinero más los intereses propios del depósito, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, vamos a decir, a ver, ¿qué elementos son importantes en el contrato financiero? Para este, ¿qué cosas tiene que estar en el contrato, sí o sí? No necesita. El plazo. Inicial, El importe, el plazo, la Las tasa. fechas. La tasa de interés. Muy bien. Entonces vamos a ordenar esto, vamos a como sistematizar. Entonces, bueno, un elemento importante, una variable importante es la magnitud del depósito. No es lo mismo depositar 100 pesos que depositar 1.000.000 de pesos. No es lo mismo, ¿no? Entonces, la primera variable va a ser ¿qué? El depósito. Sí. Sí. Bien. Ahora, nosotros en economía solemos ¿qué? Expresar, ¿sí? Las variables o los conceptos a través de nomenclatura muy acotada, sintética. ¿Sí? Entonces vamos a decir que ese depósito lo vamos a representar con la nomenclatura C, ¿sí? C de casa. Sí. Y le vamos a poner entre paréntesis un lindo cero. O sea, C, paréntesis, cero, cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Pudieron? Sí. profe. Bien. La segunda variable relevante que comentó otro compañero es el plazo de la operación. No es lo mismo depositar por un mes que depositar por un año. No es lo mismo, ¿no? No. Bien. Entonces ahí el plazo, ¿con qué letra lo vamos a empezar? Con la letra N.
N de no. ¿Sí? N. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Y después lo otro que es relevante, sí que ustedes lo van a ver en detalle cuando vayan a la materia matemática financiera, es, bueno, la tasa de interés. ¿Sí? ¿Todos más o menos tienen claro lo que es una tasa de interés? Sí. Bien. Entonces, ¿con qué letra vamos a apretar la tasa de interés? Con la letra I latina. ¿Sí? Entonces, las tres variables, ¿sí?, con las que vamos a trabajar, que serían como elementos que tienen que aparecer en las cláusulas de contrato financiero, las voy a apretar con la nomenclatura que C, con argumento 0, N y la letra I latina. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, con esos tres elementos, ¿sí?, el banco va a hacer una cuenta y va a determinar lo que nos va a devolver. ¿Sí? Sí. Bueno, eso que nos va a devolver a veces se lo denomina monto. ¿Sí? Ahora, a esa devolución total o monto, ¿con qué nomenclatura vamos a apretar? Bueno, vamos a usar la letra C, paréntesis, N, cierro paréntesis. ¿Sí? Sí. Entonces, todos entienden que lo que vamos a retirar por el depósito depende de esas tres variables que anunciamos: depósito, plazo y tasa de interés. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a transformar esto en la estructura de nuestro proceso productivo sencillo. ¿Se acuerdan? Ingresan insumos, después hay un cuadradito, ¿no? Hay una flecha que da cuenta de por acá ingresan los insumos, después está el cuadradito que sería como lo que indicaría que ese proceso de transformación, después sale otra flechita que dice el producto terminado. Sí. Sí, sí. ¿Tiene ese gráfico realizado? Sí. Bien. Entonces, abajo de eso vamos a replicar esto, pero para esta operación financiera, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Entonces, ya hicieron la estructura de gráfico, vamos a decir, bueno, ahora, ¿quiénes serán los insumos en esta operación financiera? Y el depósito, o sea, C con argumento 0, el plazo, o sea, N, ¿y quién más? La tasa de interés, porque toca la letra I. ¿Sí? Sí. ¿Esos serían como los insumos? Bien. ¿Y quién será el producto en esta operación financiera? El monto, lo que nos van a devolver por el depósito. Sí. Bien, y eso va a estar al final, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué letra representa al monto? C con argumento N. Sí. Bien, entonces el tema acá, bueno, ¿y cómo? Combinando estos insumos llego a generar ese monto. Bueno, ahí está la parte de la estructura de una función, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a combinar estos tres elementos para llegar a la magnitud del monto? Bueno, dentro del cuadradito van a hacer una cuenta con esos tres insumos, ¿sí? Sí. ¿Qué cuenta van a hacer? Van a poner C con argumento 0, o sea, C paréntesis 0, paréntesis, ¿sí? Por. Ahora abren un paréntesis, ponen un 1 más la I latina por N y cierran el paréntesis. ¿Sí? ¿Les quedó claro la estructura? ¿Podrás repetir? Sí, cómo no. Entonces, comenzamos con el primer elemento que es C con argumento 0. ¿Sí? O sea, el depósito multiplicado por paréntesis 1 más la tasa de interés, que está representada por la letra I, multiplicado por el plazo, que está representado por la letra N. Y ahí cerramos el paréntesis. ¿Sí? Sí. Sí. Combino estos insumos para luego generar el producto. ¿Sí? Entonces, en esta operación financiera, ¿cómo se combinan de esta manera? ¿Sí? Entonces, vamos a poner unos valores particulares para estas variables. Profe, se le entrecorta mucho.
Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Se entrecorta mucho, ¿no? Profe, le hago una pregunta. ¿Qué power que estaríamos viendo? Así lo vamos siguiendo sin ver pantalla. Ninguno, porque digamos, es un repaso de lo que ustedes vieron en análisis matemático. O sea, el tema con análisis matemático, por eso yo le hice mi pizarra. El problema es un problema técnico de que mi tableta, ¿sí? No sé por qué ahora no me permite visualizar la pantalla. Se ve que en la última actualización, digamos, hay alguna incompatibilidad, ¿sí? O sea, y en este momento no puedo resolver eso. O sea, mi intención era, a través de esta reunión, usar una pizarra que tiene, digamos, la tableta y ahí, digamos, mostrarle lo que quería presentar, ¿sí? Entonces, por un problema técnico no puedo hacer eso. Por eso, digamos, estoy buscando las estructuras, ¿sí? Para la próxima reunión voy a resolver este inconveniente técnico. Entonces, vuelvo a repetir cómo combinamos estos dos elementos, o sea, el depósito, la tasa de interés y el plazo. La cuenta sería, en términos conceptuales, es el depósito por paréntesis, 1 más la tasa de interés por el plazo, cierro paréntesis, ¿sí? ¿Ahora se entendió? ¿Se escuchó? Sí. Bien, ahora, en lugar de usar estos conceptos en la cuenta, vamos a utilizar nuestra nomenclatura. O sea, ¿qué cuenta harían? C con argumento 0 por paréntesis 1 más I latina por N. Cierro paréntesis. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora decimos, mira, esas son las variables. Ahora, si yo a esas variables le doy un valor concreto, cuando haga la cuenta tengo un monto en particular. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿les parece que el depósito va a ser de 1.000 pesos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. La tasa de interés va a ser una tasa de interés mensual del 10%. Sí. Y el plazo de evaluación va a ser de 2 meses. ¿Sí? Sí. Entonces, nuestras variables, ¿qué valores van a tomar? C sub 0 o C con argumento 0 va a tomar qué valor? 1.000. La I latina, ¿qué valor va a tomar en este ejemplo? 10%. ¿Sí? Sí. Bueno, se enuncia como 10%, pero después para hacer la cuenta con la calculadora van a tener que poner 0,10. ¿Sí? Como por cada 100 pesos la recompensa es de 10 pesos, pero por cada peso la recompensa es de 10 centavos. ¿Sí? O sea, se enuncia como 10%, pero cuando van a hacer las cuentas pongan 0,10. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y después el plazo, N. ¿Qué valor va a tomar en este ejemplo? 2. 2. 2. Entonces la pregunta es, bueno, si nosotros depositamos 1.000 pesos y la tasa de interés que paga el banco es una tasa de interés mensual del 10% y el plazo de operación es de 2 meses, ¿cuánto va a ser el monto? ¿Cuánto vamos a retirar por este depósito? Y la respuesta, ¿de dónde va a salir? ¿De la cuenta que planteé hace un ratito? ¿Sí? Sí. O sea, vamos a hacer 1.000 por... No. Profe, se entrecortó. Profe, se cortó. No se escucha La cuenta nada. que tenemos que hacer es 1.000 por 0,10 por 2, cierro el paréntesis. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Profe. ¿Pueden escucharme ahora? Sí, profe. Sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Tendríamos que hacer Sí, ahora sí. 1.000 por, abro un paréntesis, 1 más 0,10 por 2 y cierro el paréntesis. Sí. Bien, ¿y la cuenta cuánto va a dar? 1200. Muy bien, entonces sí, mira, cuando estas variables, ¿no?, toman estos valores particulares, el monto ya está definido, que va a ser ¿cuánto? 1.200. Sí, a mí me dio así. Bien. Entonces, cuando estas variables que afectan el monto toman un valor concreto, un valor definido, ya determinaron el valor del monto. ¿Sí? Ajá. Bien. Y esa es la estructura implícita cuando trabajamos con funciones. ¿Sí?
Entonces, el monto, la cuenta que hicimos recién, ese número, es la función. ¿Sí? Sí, profe. Las variables que van a definir esa función, ¿quiénes son? Y el depósito, el plazo y la tasa de interés. O sea, las letras C con argumento 0, la letra N y la letra I latina. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Profe, no se escucha nada. No se escucha, profe. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bueno. Entonces, Se justo escuchó lo que hace un hasta ratito- que nombramos los 3 argumentos, profe, de la función y después se cortó. Bien, entonces, lo que yo les quería transmitir es que nosotros sabemos que hay 3 variables que afectan al monto, a lo que sería nuestra función, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahora, pero cuando combinamos esas 3 variables, ¿las hacemos de cualquier manera o hay una cuenta específica que tenemos que hacer? Una cuenta específica. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de una función, decía, bueno, en términos cualitativos, sí, mira, el monto depende del valor del depósito, depende de la tasa de interés y depende del plazo. Eso es en términos cualitativos, ¿sí? Entendemos Sí. que esas 3 variables afectan al monto. Ahora, si uno quiere ser, digamos, puntilloso, decir, bueno, pero en términos algebraicos, ¿cómo se combinan esas 3 variables? Bueno, con la cuenta que les dije hace un ratito, ¿sí? Que nos dio 1.200 pesos. Sí. Bien. Entonces, yo combino estas variables a través de alguna cuenta, a través de algún algoritmo, y así, digamos, determino el valor de la función. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí, lo que voy a hacer ahora es decirles qué operatoria financiera aplicamos en este depósito. ¿Sí? Lo que nosotros aplicamos fueron las condiciones contractuales de un régimen. Profe, Se cortó, profe. Hola, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, la cuenta que hicimos recién en matemática financiera la van a conocer como las condiciones contractuales identificadas como propias de un régimen de interés simple. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí. Bien, ahora voy a plantearles otras condiciones contractuales que se identifican dentro de un régimen de interés compuesto. ¿Sí? O sea, otra forma de depositar dinero, otra forma de prestar dinero. ¿Sí? Sí. Entonces, obviamente que en esta otra operatoria también es importante, bueno, ¿cuál va a ser el valor del depósito? ¿Cuál va a ser la tasa de interés y cuál va a ser el plazo? ¿Sí? Esos tres elementos también tienen que aparecer en el cómputo, sí. Pero bajo estas nuevas condiciones, ¿cómo se van a combinar estos 3 elementos? Bueno, la cuenta sería la siguiente. Sería C con argumento 0, ¿no? Por paréntesis 1 más la I latina, cierro paréntesis, elevado a la potencia n. ¿Se escuchó la última fórmula? Sí, profe. Bien. Entonces ahora imaginemos que nosotros tenemos la libertad de elegir hacer el depósito con el régimen de interés simple o hacer el depósito con las condiciones del régimen de interés compuesto. En los dos casos vamos a retirar un monto. ¿Sí? Sí. Ahora hagamos la cuenta si depositamos con las condiciones del régimen de interés compuesto. Entonces, ¿qué cuenta tenemos que hacer? 1.000
por, paréntesis, 1 más 0,10 por, no, 1, perdón, vuelvo desde el principio. La cuenta que tengo que hacer es 1000 por, paréntesis, 1 más la tasa, que es 0,10, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Sí, profe. Bien. Y si hacemos esa cuenta, ¿cuánto nos da? 1210. Muy conveniente bien, el compuesto. 1210. ¿Sí? Entonces, sí, mirá, en términos cualitativos, ¿sí? Las dos funciones, el monto del régimen 3 simple y el monto del régimen 3 compuesto, dependen de las mismas variables, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Ahora, la estructura algebraica de la función monto del régimen 3 simple, ¿es la misma estructura algebraica de la función monto del régimen 3 compuesto? No. No. Entonces, si nosotros tenemos que depositar plata, decimos, mirá, sí, en las dos funciones aparecen las mismas variables que la afectan, pero si yo tengo que depositar plata, ¿cuál de estas dos metodologías voy a elegir? ¿La que sea más beneficiosa o la que sea menos beneficiosa? La más beneficiosa. Más beneficiosa. Bien, y en el este caso, interés compuesto. ¿cuál de las dos funciones monto sería más beneficiosa? ¿La del régimen 3 simple o la del régimen 3 compuesto? Compuesto. La del compuesto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de saber trabajar con funciones, de poder interpretar las funciones. O sea, eso nos permite reconocer las mejores alternativas. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. No, profe. Bien. Ahora hacemos otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a decir que vamos a tener un depósito de 1000 pesos, igual que antes, ¿sí? La tasa de interés mensual va a seguir siendo el 10%, igual que antes, pero vamos a cambiar el plazo. Vamos a decir que ahora el plazo es de 3 meses. ¿Sí? Sí. Bueno. Bien. Entonces, calculemos el monto con el régimen 3 simple y calculemos el monto con el régimen 3 compuesto, a ver qué pasa. Bueno, profe. Bien, a ver. Cuando tengan los resultados, díganme los resultados de esas dos funciones monto. El primero de interés simple da 1300 Bien. y el interés compuesto 1331. ¿Resultados? Bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si nosotros tuviésemos que elegir con cuál de estos métodos vamos a hacer nuestro depósito, ¿con el de régimen 3 simple o el régimen 3 compuesto? El compuesto. Esto. Para 3 meses y el régimen de interés compuesto mejor que el régimen de interés simple. Entonces uno podría estar tentado a decir, bueno, entonces si yo soy depositante, siempre va a ser más beneficioso el régimen de interés compuesto antes que el régimen de interés simple. ¿No estaremos tentados a llegar a esa conclusión? Sí. Sí. Bien. Ahora hagamos otra cuenta. ¿Sí? O sea, el depósito sigue siendo de 1000, la tasa de interés mensual sigue siendo el depósito, pero el plazo va a ser de un mes, exacto. ¿Sí? Hagamos las cuentas. ¿Sí? ¿Y cuánto nos da de monto con el régimen 3 simple? ¿1100? 1100 en los dos.
en los dos. Entonces ahora decís, bueno, ¿hay alguno de estos dos regímenes que sea más beneficioso para nosotros o los dos nos dan lo mismo? Nos da lo mismo. Muy bien. Entonces fíjense que antes decíamos, no, siempre el régimen 3 compuesto es mejor, es superador al régimen 3 simple. Pero ahora encontramos un caso donde eso no ocurre. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos tentados a hacer antes, digamos que es incorrecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Ahora probemos con otro caso. ¿Sí? Probemos con un depósito de 1.000 pesos, una tasa de interés mensual del 10%, pero un plazo de medio mes. O sea, que n va a ser igual a 0,5. ¿Sí? ¿Sí? Hagamos las cuentas, a ver cuánto da. El primero me da 1050, el de interés simple. Bien, ¿y el segundo? 1048,81. Nos da menos, ¿no? Sí. Bien, entonces en este caso, ¿cuál de los dos regímenes sería más beneficioso si vamos a depositar por medio mes? El simple. Ah, entonces podemos decir, fíjense, la primera conclusión a la que estamos tentados a suscribirnos es incorrecta, ¿no? Es decir, siempre conviene un régimen de interés compuesto antes que el régimen de interés simple. Eso es incorrecto. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahora encontramos esto y decimos, bueno, si uno sabe analizar funciones, ¿sí? Porque esta función monto es una función, uno va a decir, ah, bueno, entonces, si yo sé trabajar con esta función, voy a decir, bueno, es como, ustedes hagan en una hoja un gráfico, ¿sí? Dos ejes, vertical y horizontal, ¿sí? El cruce de los dos ejes. Sí. Bien. Entonces ahora, por arriba donde se cruza el eje en algún lugar, ¿sí? En la parte positiva del eje vertical, pongan un puntito y después pongan una línea recta con pendiente positiva. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Sí. ¿Sí? Bueno, esa recta que ustedes hicieron es el monto para un régimen de interés simple. En el eje de las abscisas, o sea, el eje horizontal, ahí va la variable n. ¿Sí? ¿Completaron la variable del eje horizontal, n? Sí. Y en el eje vertical, lo que ustedes tienen es la función monto, o sea, lo que calculamos varias veces, ¿sí? O sea, c con el argumento n, ¿sí? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora en ese mismo plano es poner a la función monto, pero la del régimen de interés compuesto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el comportamiento de esa función? Bueno, ¿vieron, digamos, la U imprenta? Que de la mitad para la derecha es como una curvita, que esa forma de la curvita es típica de una función creciente y convexa, ¿sí? La parte derecha de la U. Sí. ¿Sí? Lo que ustedes llaman como comportamiento de una función exponencial. ¿Tienen en claro, digamos, cómo sería la formita de esa función? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. ¿cómo graficamos entonces la función monto de un régimen 3 compuesto? Bueno, partimos del mismo punto de abscisa, ¿sí? De la función monto de un régimen 3 simple, o sea, partimos del mismo punto, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? La función monto va a ser como una especie de curvita que va a pasar por abajo de la recta y en algún momento la va a cortar a la recta, ¿sí? ¿Sí? ¿Pudieron hacer eso? ¿Corta la recta a cuál? ¿A la primera que hicimos o a la N?
la función monto en un régimen de interés simple. Ahora vamos a incorporar la función monto en un régimen de interés compuesto. O sea, parten con el gráfico de la misma ordenada al origen, o sea, de donde arrancó esa recta con pendiente positiva, ¿sí? Arrancan ahí, pero esta función va a ser una curva, ¿sí? Que va a pasar primero por abajo de la recta, pero en algún momento la va a cortar, ¿sí? ¿Podría ya armar el gráfico? Sí, profe. Bien. Entonces, donde se cortan las dos funciones, ¿sí? Ahí bajen con una línea de puntos hasta el eje horizontal. ¿Sí? ¿Llegaron hasta el eje horizontal? Sí. Entonces ahí, ¿qué va? Los dos puntos sean iguales. Ya lo probamos hace un ratito. 1. No se escuchó lo que N dijo. tomó el valor profe. 1, los dos montos no daban el mismo número. Vuelvo a repetir. Entonces, ¿para qué valor de n los dos montos nos daban el mismo resultado? Para n uno. igual a 1. Igual a 1. No se escucha, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, cuando el n es más grande que 1, ¿qué pasa? El monto del régimen de interés compuesto es más grande que el monto del régimen de interés simple. Sí. ¿Sí? Y entonces, muévanse, ¿sí? Con el dedo a la derecha del n igual a 1. Fíjense, cuando suben para arriba, dice, ah, es verdad, la función monto del régimen de interés compuesto está por arriba de la función monto del régimen de interés simple. ¿Sí? La curva está por arriba de la recta. Sí. Sí. Bien. Ahora, si ustedes vuelven al n igual a 1, dice, y si me muevo para la izquierda, o sea, para n es más pequeño que 1, ¿no? Positivo, pero más pequeño que 1, ¿qué pasa? Ahí el monto del régimen de interés simple es más grande que el monto del régimen de interés compuesto, o sea, la recta está por arriba de la curva. Sí. Sí. Bien. Entonces, si nosotros sabemos analizar las funciones, podríamos, ¿sí? A través del análisis de la función, decir, bueno, este es el comportamiento de la función monto del régimen de interés simple, este es el comportamiento de la función monto del régimen de interés compuesto. Entonces, digo, con ese gráfico ahí uno decía, pero ahora con esto yo puedo armar una regla de decisión. O sea, para diferentes casos sé que me conviene, si el régimen de interés simple o el régimen de interés compuesto. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Les parece si armamos la regla de decisión como inversionistas? Sí. Entonces, nosotros, ¿qué rol vamos a hacer? Le vamos a prestar plata al banco. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el banco después? Nos tiene que devolver dinero. O sea, el monto lo que va a representar es lo que nos van a devolver. ¿Sí? Sí. Entonces, si la operación, ¿no? El plazo de la operación, lo que nosotros indicamos como n, es un valor de 0, y algo, o sea, está entre 0 y 1, entonces, ¿por cuál de las dos operatorias el banco nos va a devolver más dinero? ¿Con el régimen de interés simple o el régimen de interés compuesto? El simple. Muy bien, entonces dicen, entonces, primer escenario, si el n, el plazo de la operación, está entre 0 y 1, conclusión, me conviene depositar por el régimen de interés simple. Sí. Bien. Entonces, en ese término sabemos cuál es nuestra decisión. Ahora, seguimos avanzando para la derecha y bueno, pero ahora si el n es igual a 1, ¿hay algún método que sea más favorable, más ventajoso? No. Los dos no son indiferentes, o sea, el régimen de interés simple y el régimen de interés compuesto no son indiferentes. ¿No es lo mismo uno que el otro? Bien. Y si después seguimos avanzando a la derecha, en el eje de las abscisas, ¿no? En el eje de la letra n, ¿qué pasa? Dice, si n es mayor a 1, ¿qué pasa?
Es el compuesto el que conviene. Muy bien. Entonces, fíjense lo que ustedes hicieron recién. Armar una regla de decisión. Dice ahora, no importa cuál sea el plazo, yo sé cuál es mi mejor decisión. ¿Sí? Sí. Entonces, gracias a qué nosotros pudimos armar esta regla de decisión. A poder analizar una función. ¿Sí? Si no sabemos analizar esa función, ¿sí? Entonces puede ser que muchas veces lleguemos a conclusiones que son incorrectas. ¿Sí? Porque hice una cuenta, hice la segunda cuenta y me parece que esto es así. ¿Sí? Entonces, a veces puede ser que tengamos buena suerte y esa conclusión sí sea correcta. Pero digamos como que esa metodología no es muy confiable, ¿no? No sé, ¿qué les parece a ustedes? Lo mejor es poder analizar la función. Muy bien, entonces. Claro, pero necesitaríamos saber la función en sí, la fórmula que vamos a usar. Bien, entonces ahí sí, mira, vos en este ejemplo ya tenés la estructura de la función, ¿no? De régimen de interés simple y la función de régimen de interés compuesto, lo tenemos, ¿sí? Entonces, en los manuales de economía también te van a dar, digamos, cómo es esa función, ¿sí? A veces te la van a dar, como en este ejemplo, decir, mira, tenés que combinar estos tres elementos con esta cuenta en particular, pero no te va a decir, mira, lo vas a hacer en forma cualitativa, como estos tres elementos inciden en esta función, ¿sí? ¿Se entienden las dos formas de hacer la función? Una es más cualitativa y la otra es, digamos, cualitativa y además es cuantitativa, ¿sí? Sí. Entonces, si ustedes quieren invertir dinero, ¿solamente les interesa un análisis tipo cualitativo? ¿O además del análisis cualitativo les interesa el análisis cuantitativo? ¿Cuánta plata me voy a llevar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué tipo de análisis les interesa a ustedes? Opción 1, solo cualitativo. Opción 2, cualitativo y también cuantitativo. La opción 2. Opción 2. Muy bien. Entonces, sí, los autores de los manuales de economía también llegaron a la misma conclusión y dicen, mira, está bueno analizar las funciones económicas desde un punto de vista cualitativo, pero si nos quedamos ahí nos quedamos cortos. Entonces también queremos hacer un análisis tipo ¿sí? Se cortó, profe. Entonces, ustedes, al igual que los autores de los cuales... ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. ¿Ahora me escuchan? Bueno, entonces, lo que les quería decir es que ustedes comparten la misma visión que los autores de los manuales de economía. Dicen, mira, el análisis cualitativo de la economía es importante, pero también es importante sumar análisis de tipo cuantitativo. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí. Bien. Entonces, esa es la forma como los manuales van a trabajar a las diferentes funciones. Vamos a presentar la función demanda de producto total. Después en otro momento hablaremos de la función costo de producción del empresario. Después en otro momento hablaremos de la función, por ejemplo, ingreso por ventas. Y en otro momento hablaremos de la función beneficio del empresario. ¿Sí? O sea, son diferentes tipos de funciones. Pero en todos los casos son ¿qué? Funciones. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a ver la importancia de, digamos, trabajar con números, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿sí? Con números. Y estaría bueno que ustedes lo platiquen y digan, sí, es así o no comparto esa idea. Entonces vamos a trabajar con un par de números, por ejemplo. Si yo les digo, tengo un negocio, ¿sí? De compra-venta de productos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Compro un producto y lo revendo. Entonces, yo compro el producto, digamos, a 100 pesos y le cargo un margen de un 20%. Entonces, ¿a cuánto voy a vender ese producto? 120. Muy bien. Ahora, esos 20 pesos extras, ¿son qué? La ganancia La por unidad ganancia. vendida. Pero por unidad vendida, ¿no? ¿Sí?
Sí. Bien. Y el 20% sería como el margen por unidad vendida. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes digan, si yo tengo un negocio, ¿no? Con este indicador, ustedes digan, ¿vale la pena esto? Y algunos quizás me dicen sí, y otros me preguntan quizás, bueno, Orlando, está bien, vos le marcás un 20% de margen a eso, pero ¿cuánto tiempo necesitas para vender ese producto? Entonces yo les digo, mira, necesito 2 años para vender este producto, entonces ese 20% de margen, ¿es interesante para ustedes? No, profe. No, mirá. Actualizado el momento de la venta. Muy bien, entonces mira, no es lo mismo que ese margen lo realice, lo concrete en 2 años a que lo concrete en un día. No es lo mismo, ¿no? No. ¿No? Bien. Entonces, ¿ustedes qué querrían? ¿Este indicador de el margen por unidad vendida o quisieran este otro día que además incluya el dato de en cuánto tiempo voy a concretar esa ganancia? La segunda opción. Muy bien, entonces, los manuales, por ejemplo, ¿sí? Esta nueva variable se puede titular como tasa de rentabilidad. Entonces, la tasa dice, mira, la tasa de rentabilidad te está diciendo, bueno, más o menos cuánto ganaste en relación a lo que invertiste, pero también te dice en qué plazo estás con él. Entonces, vos decís, este negocio que yo te ofrezco tiene una tasa de rentabilidad del 20% anual, ¿sí? Entonces vos decís, mira, yo ganaría como el 20%, pero en un año. Ahora, si yo te digo la tasa de rentabilidad es del 20% en un mes, y ya es otro mundo, ¿no? Sí. Entonces, con este pequeño ejemplo, lo que yo te muestro es que muchas veces nosotros vamos a trabajar con indicadores, ¿sí? Que contienen información, pero muchas veces, si nosotros no sabemos decodificar la información, podemos meter la pata, ¿no? Entonces, si alguien dice, mira, tengo un negocio, ¿no? En el cual vas a ganar el 20%, ¿sí? A veces uno está tentado con ese 20%, y dice, sí, pero si no sabes en qué plazo se va a concretar, ¿sí? Esa ganancia, esa rentabilidad, digamos, puede ser que cometas un error muy grande, ¿no? Sí. Entonces, por eso nosotros en nuestra materia vamos a trabajar con indicadores y le vamos a dar mucha importancia a decir, bueno, ¿cómo es la lectura de este indicador? ¿Cuál es la información, ¿sí?, que nos brinda este indicador? ¿Sí? Para no cometer errores de lectura. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ya tenemos el segundo ejercicio y si lo hacemos bien ya por ahí damos finalizada la clase, ¿sí? Y prometo que para la próxima reunión voy a tener, digamos, todo el material tecnológico acorde para que usted tenga una clase como se la merece, ¿sí? Entonces, vamos con el último ejercicio. Sí. Sí, profe. Bien. Entonces nosotros tenemos un número, por ejemplo, así. Si vos tenés vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, vos vendiste 100 pesos, ¿sí? Este mes. ¿Podría empezar de nuevo que se salió mal? Sí. Ahí retomo. Imaginemos que nosotros en el mes de enero vendimos por un valor de 100 pesos, ¿sí? Las ventas de todo el mes de enero son de 100 pesos. Sí. Bien. Ahora, durante todo el mes de febrero las ventas fueron de 80 pesos. ¿Sí? ¿Se escuchó lo último? Sí, profe. Entonces, Sí. ¿qué pasó Sí, profe. con nuestras ventas desde enero a febrero? ¿Se Bajaron. Disminuyeron. Muy bien. Ahora, entendemos que bajaron. ¿Estamos todos de acuerdo que bajaron? Sí. Ahora el tema es cómo queremos expresar eso. Entonces uno dice, bueno, ¿cayeron en 20 pesos? Sí. ¿Sí? Bueno, eso es una forma, eso es un indicador, la disminución de la venta. La venta disminuyó en 20 pesos. ¿Sí? Bien. Pero otra forma podría ser que las ventas cayeron, ¿qué? 20 pesos en relación a 100 pesos del mes anterior. Sí. O sea que cayeron un 20%. Sí. Entonces, ese indicador ya sería un indicador relativo. Dice, mira, este 20% dice, mira, cayó 20 por cada 100, ¿sí?, de las ventas del año anterior. Entonces, si yo digo, segundo ejemplo, ¿no? En enero las ventas fueron de 1000.
y en febrero las ventas fueron 800 pesos, ahí, ¿también hubo una caída de ventas? Sí. Ahora, en términos absolutos, ¿cuánto cayó la venta? En este segundo ejemplo. 200 pesos. Bien, ahora en términos relativos, ¿en cuánto cayó? ¿Un 20%? Sí, respecto Sí. a los 1000 de enero. Muy bien, entonces fíjense que la segunda forma de expresar el cambio, ¿sí? Es una forma relativa. Dice, mira, es como que por cada 100 pesos de facturación del mes anterior, ahora las ventas bajaron en 20 pesos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende la info que contiene este indicador relativo? Sí. ¿Puede repetir, profe? Sí, cómo no. En el segundo ejemplo, solo decimos, bueno, mira, en enero vendiste por 1000, en febrero vendiste por 800, o sea, tus ventas cayeron en 200 pesos. Sí. Pero como disminución relativa, lo que decimos, bueno, las ventas cayeron un 20%. Sí. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que las ventas cayeron en 20 pesos. Mirá, cayeron en 20 pesos por cada 100 pesos de las ventas del mes de enero. Entonces, cayeron 20 pesos por los primeros 100 de enero, cayeron otros 20 pesos por los segundos 100, cayeron otros 20 pesos por los terceros 100 y así, en total, ¿sí? La caída de ventas fue 200 pesos, pero en términos relativos la caída fue del 20%. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, da lo mismo expresar esa disminución de las ventas en valor absoluto, como bajaron en 200 pesos, a que expresarlo que hubo una disminución de las ventas en términos relativos de las ventas cayeron un 20%. ¿Es lo mismo? Están hablando de lo mismo, pero no. Es más aplicable a mayor variedad de casos la segunda opción, cuando hablas de si es relativo. Por ejemplo, si vos el año que viene querés comparar, te va a servir mejor saber la relatividad de esas ventas. Bien, entonces ese compañero es interesante. Dice, mira, vos tenés una batería de herramientas, ¿sí? Entonces, el primer indicador es cuánto disminuyó las ventas en términos absolutos, es una herramienta. El segundo indicador, cuánto disminuyó las ventas en términos relativos, es una nueva herramienta. Son dos herramientas. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, todas las herramientas que crearon los seres humanos brindan algún beneficio. ¿Sí? El tema es que habrá contextos donde es razonable aplicar la herramienta y habrá contextos donde no es recomendable aplicar la herramienta. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Entonces, ¿cuáles de los indicadores vamos a utilizar? Dependerá del buen juicio profesional de ustedes, ¿sí? De su experiencia profesional. Mira, en este contexto está bueno trabajar con estos indicadores y no con estos otros. Está bueno trabajar con esta herramienta y no con esta otra. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso, en nuestra materia, en economía, vamos a ser muy puntillosos en el tema de, bueno, ¿qué información brinda este indicador? ¿Qué información brinda este otro indicador? ¿Qué limitaciones tiene este indicador y qué limitaciones tiene otro indicador? Entonces, en este contexto, ¿qué sería lo razonable? ¿Sí? ¿Y qué sería lo no recomendable en este contexto? En términos de qué herramienta habría que utilizar. ¿Sí? ¿Entendemos más o menos cómo nos vamos a manejar en la cursada con los indicadores económicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces doy un ejemplo como chocante, como para decir, mira, si este ejemplo no lo entendí, ¿sí? Estoy al horno con papas. ¿Sí? Entonces, vamos con el ejemplo. Ustedes a lo largo de su vida aprendieron, digamos, a utilizar la herramienta cuchara y aprendieron a utilizar la herramienta tenedor. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Esas dos herramientas son útiles? Sí. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, tenemos un plato de pasta, por ejemplo, espaguetis, ¿sí? ¿Con cuál de estas herramientas ustedes van a poder alimentarse? ¿Con la cuchara o con el tenedor? Con el tenedor. Con las dos. Con las dos. O sea, ahí Pero es es una cuestión conveniente de el gusto. tenedor. Es una cuestión de gusto. O sea, yo con la cuchara puedo comer tranquilamente los espaguetis. ¿Sí? Quizás no queda tan cool como el tenedor. ¿Sí? Pero las dos herramientas van a cumplir con su cometido, que es, me van a permitir alimentarme. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien.
Entonces hay una cuestión de subjetividad. Dice, mira, las dos herramientas se pueden aplicar, es una cuestión de gustos, cuál utiliza cada uno de ustedes. Bien. Ahora cambiemos el menú. Digamos que el plato es caldo, agua, ¿sí? Caldito, ¿sí? Sí. Ahora, en este nuevo contexto, ¿con cuáles de las dos herramientas van a poder alimentarse? Con la cuchara. Solo con la cuchara. O sea, ahí no es una cuestión de... Puedes utilizar las dos, es una cuestión de gusto. No, hay una herramienta que va a cumplir con su cometido, que es la cuchara, y otra herramienta, mira, no lo va a cumplir. ¿Sí? No es una cuestión de gusto. Entonces, cuando alguien, digamos, quiere alimentarse, ¿no? Con un tenedor, cuando tiene enfrente un plato de caldo, ahí van a decir, mira, y esta persona tiene que algún que otro problemita, ¿no? Sí. Bueno. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar con el procedimiento. Decir, mira, van a haber situaciones donde vos podés trabajar con un indicador o con otro, y es una cuestión subjetiva, ¿sí? Pero van a haber situaciones donde un indicador no lo podés utilizar. Es como que querés utilizar un tenedor cuando tenés enfrente un plato de caldo. No da. ¿Sí? ¿Se entendió esta última conclusión? Sí. Sí, profe. Entonces, vamos a utilizar como estas estrategias, ¿no? Como para tratar de entender los temas, ¿no? Como hay funciones, ¿sí? Que son herramientas que nos permiten analizar las variables económicas, ¿sí? Hay indicadores, que son estas herramientas que nos permiten, digamos, entender algunas cuestiones en concreto, ¿sí? Entonces vamos a manejarnos de esa manera, ¿sí? Ahora, por falta de tiempo, generalmente nosotros dedicamos más tiempo a decir, bueno, ¿cuáles son las bondades de esta herramienta? ¿Sí? Y quizás no vamos a tener todo el tiempo y decir, mira, ojito, no uses esta herramienta en este contexto. Pero generalmente esas indicaciones sí van a aparecer en los manuales, ¿sí? Por ejemplo, te van a decir, en un capítulo X te va a decir, todas las conclusiones a las que vamos a llegar en este capítulo se van a corresponder con este contexto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es como cuando ustedes ven un manual de un producto y dicen, mira, se compraron un iPhone último modelo, les vino con el cargador, pero el cargador tiene tensión 110. ¿Sí? O sea, ¿el cargador sirve? Sí. Ahora, ¿ustedes van a enchufar ese cargador directamente a un toma corriente argentina con tensión 220? No. No. Es decir, no, mirá. El transformador sirve, lo que tengo que hacer es reconocer el contenido y mira, no lo voy a enchufar directamente, no lo voy a tirar al transformador, lo que voy a hacer es comprar ¿qué? Un adaptador. ¿Sí? Sí. Y después utilizo el transformador para cargar el celular. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben que vamos a hacer esto. Es decir, mira, hay herramientas que son útiles, pero hay contextos donde yo la puedo utilizar y hay contextos donde no. Y en algunos contextos dicen, bueno, tengo que hacer algo para poder utilizar esta herramienta. Tengo que hacer alguna modificación de la herramienta para que pueda utilizarse y yo obtener un beneficio a través del uso de esta herramienta. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí, profe. Bueno, entonces en esto último, digamos, creo que vamos por buen camino, ¿sí? Para, digamos, que la lectura de material gráfico y la práctica sea lo más sencilla posible, ¿sí? Así que bueno, de mi parte les agradezco la participación, la comprensión de los problemas técnicos, ¿sí? Y nos estaremos encontrando el próximo martes, ¿sí? Así que les deseo una buena semana y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes, ¿sí? Sí, chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches.